que llevamos en su presencia. Gracias a Dios por las alabanzas que cantaba el coro. Gracias por esa alabanza que cantaba nuestra hermana Pepi. Y gracias al Señor que nos permite estar en este santo lugar. Amén. Llevamos un ratito de culto y bueno, pues nos toca predicar y no voy a intentar, esa es la palabra correcta, no hacerme largo. El pasaje son muchísimos versículos, es una historia bíblica escrita en el libro de los Hechos, y vamos a intentar abreviar, sintetizar y sobre todo entresacar aquello más importante por lo cual creo que el Señor nos puede venir a hablar. Así que como no quiero demorarme, les voy a invitar a todo aquel que tenga Biblia y pueda leer conmigo libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos: el 33, 34 y 35. Y como siempre, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Así dice la hermosa y santa palabra de nuestra vida. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Toda gloria sea para Dios. Amén. Les invito a que tomen asiento y vamos a intentar, pues, como decíamos, tratar este largo capítulo del capítulo 10 de los Hechos, que es extenso, es muy largo, y hemos leído simplemente 3 versículos de 40 y tantos que tiene. ¿De acuerdo? Yo, ustedes me conocen, no suelo poner título a los mensajes, pero en esta ocasión sí quisiera ponerle uno: guiados por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. Ser guiados por el Espíritu conlleva a ser obedientes a Dios. Y a veces ser guiados por el Espíritu entra en debate, entra en lucha, en conflicto, lo que yo pienso y lo que piensa él. Porque Dios puede tener un plan, puede tener un propósito y entra en conflicto conmigo porque yo tengo otras ideas, porque yo tengo otros deseos, porque yo tengo otras metas. Pero quiero decirles que la iglesia del Señor tiene que ser llevada y guiada por el Espíritu. Y vamos a arrancar de este hermoso pasaje, de esta hermosa escritura. En los versículos que hemos leído, digamos que podría ser el centro del mensaje. Pero yo les voy a llevar, hermanos míos, al principio de este capítulo. El capítulo 10 comienza diciendo la historia de un personaje llamado Cornelio. Dice la Biblia que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Da su nombre y da su estatus social. Dice que era centurión de una guardia romana. Él no es judío, lo declara. Él es centurión romano, que tiene a su cargo un grupo de soldados llamado del grupo de la italiana. Él parece ser que es un hombre pudiente, es un hombre que tiene recursos, porque tiene siervos y tiene criados. Este hombre, yo he estado estudiando, llevo unos pocos de días estudiando el pasaje, y no encuentro la razón ni el momento en que este hombre conoce a Dios. No encuentro, yo no lo he encontrado, no digo que ustedes no lo puedan encontrar, pero yo indagando he mirado y yo no he visto el momento de la conversión de este hombre. No nos dice la Biblia que nadie le haya predicado, no nos dice la Biblia que asistiera a una iglesia, pero aún así, sí dice la Biblia que él oraba. Santo. Amén. Santo. Amén. Y dice que oraba al Dios verdadero. Y dice que hacía ofrendas porque era un hombre piadoso.
Dice que ofrenda era como te digo yo, que repartía a los pobres. Él es romano, está posicionado en territorio judío y ve a la gente pobre, ve a la gente necesitada, ve, hermanos míos, a la gente que no tiene recursos. Y él hacía limosna. Dice que daba y veía necesidad y compartía. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Un hombre que en teoría no había escuchado del Evangelio. Un hombre que el Espíritu Santo no lo había visitado. Un hombre que solamente a lo mejor por oída había escuchado del Dios y el Cristo verdadero. Un hombre que a lo mejor por la propia naturaleza, porque hay un pasaje que dice que en todo lugar la propia naturaleza da testimonio de un Dios creador. Y este hombre de alguna manera es fiel a Dios. Comienza a hacer oraciones y comienza a dar limosna. Y de repente dice la Biblia que tiene una visión, que toda gloria sea para Dios. Amén. Por eso el pasaje dice el apóstol Pedro en el lugar que hemos leído que Dios no hace acepción de personas. Porque algunas veces creemos que la bendición solamente puede ser para nosotros y no para otros. Pero Dios no hace acepción de personas. Amén. Un hombre que no pertenece al pueblo de Israel. Que no dice la Biblia que fuera un prosélito. Un prosélito en el tiempo bíblico era gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que abrazaba las leyes y las costumbres de Israel. Se hacía prosélito, significaba que abrazaba la fe judía, ¿de acuerdo? Y entraba en el ritual. Eran circuncidados y a partir de ahí podían pertenecer como al pueblo porque habían cumplido con el pacto de la ley. De este hombre no nos dice la Biblia que fuera un prosélito, pero escúcheme bien, Dios conoce a todos y cada uno. Amén. Y lo más importante, conoce el corazón Amén. y las intenciones con que se hacen las cosas. Este hombre era piadoso, dice la palabra. Dice, y estando orando, tuvo una visión y se le aparece un ángel. Escúcheme bien, la palabra visión no es lo mismo que tener un sueño. A veces los sueños nos confunden. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado y hemos dicho, no lo entiendo, será de Dios, será de la carne? Y a veces el sueño nos puede confundir. Y muchas veces nos vienen ustedes a los predicadores a que le interpretemos el sueño. Y algunas veces también nosotros nos encontramos en la tesitura de que tampoco acabamos de comprenderlo. Y decimos, bueno, pues puede tener una parte de Dios, y otra parte puede ser que sea humana, tuya. Y ahí nos entramos en conflicto. Pero lo que tiene este hombre no es un sueño que le va a confundir. Tiene una visión. Y en esa visión, hermanos míos, se le presenta un ángel. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Él está orando. Él no sé lo que está pidiendo. Yo no sé qué le lleva a hacer la oración. Pero sí entiendo una cosa. Que él quiere de alguna manera que el Dios verdadero se revele a su vida. Él está hablando de conocer al Dios que posiblemente ha escuchado pero que no le conoce. Y aparece en su visión un ángel que se presenta delante de él. Y cuando él ve la visión y ve al ángel, dice que tiene temor. Esto podría ser para mayores de 21 años. Un general del ejército, un hombre de batalla, un centurión romano, un hombre que ha ido escalando en las posiciones del ejército, que no sé si entró como soldado, pero que ha alcanzado un nivel, un hombre que está fraguado en las batallas, un hombre que no le teme a la pelea, a la lucha, a la muerte, un hombre que está batallando, hermanos míos, que ha alcanzado un estatus social militarmente. Y este hombre, cuando humanamente a lo mejor no tiene miedo, pero que cuando se le presenta un ángel dice que tiene gran temor. Amén. Porque no tiene nada que ver las cosas naturales con las cosas espirituales. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y aquel ángel le da un mensaje. Un mensaje claro, conciso y sin errores. Yo escuché en cierta ocasión
a un predicador decir sobre un personaje que hace ya tiempo nos visitaba por las iglesias, estando juntamente con Jaén juntos, y aquel hombre profetizaba, iba a las iglesias y en alguna otra campaña y levantaba mucha polvareda, porque algunas veces decía cosas que podían ser y otras que la gente se quedaba en duda. El responsable de turno me llamó, entre otros hermanos, para ir a escuchar a este hombre en una campaña en Torredón Jimeno. Vente, hermano, vamos a estar indagando, vamos a mirar a este hombre, vamos a examinarlo, vamos a escucharlo atentamente, porque están andando un poco de polvareda en nuestro pueblo. No era de nuestra denominación, era un hombre que venía de fuera, y saben ustedes que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción, por el sentimiento, por lo que dicen que es un fenómeno, allí yo voy. Pero después de escucharle, vimos cómo administraba y entendimos que no era un mensaje claro, que no era un mensaje limpio, que no eran profecías que venían de parte de Dios. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y era un poco confuso, y se levantó uno de nuestros hombres, de nuestros hermanos, en una reunión de obreros, tratando el asunto, y decía, bueno, siempre la profecía puede ver un margen de error. Siempre puede intervenir un poco la carne y poner un poco, que a lo mejor un 80 o un 90 es de Dios y un tanto por ciento es humano. Y aquello, hermanos míos, nos sonó a chino, porque en la parte humana Dios no obra. El mensaje de Dios es 100% del cielo. Es por 100% fidedigno. No tiene margen de error. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice es verdad. No hay margen de error. Y este mensaje lo trae un ángel que se le presenta a Cornelio en mitad de sus oraciones y trae un mensaje claro, conciso y directo. Cornelio, Dios te conoce. Amén. Mejor que tú mismo. Cornelio, tus oraciones, tu limosna han subido al trono de la gracia. Porque toda obra que usted haga, el Señor la está viendo. A veces creemos que Dios no ve nada. Yo puedo pasar por aquí, que pase la canastilla por mi vera, y yo no he hecho. Dios sabe el momento y la circunstancia, la razón y el porqué. Pero eso también lo ve Dios. Amén. Sabe cuando ofrendamos con alegría, con devoción, cuando se puede, cuando no se puede. Y como Dios lo conoce todo, pues valora. Y dice, Dios ha escuchado, escúchame bien, ha escuchado tus oraciones. Porque cuando usted y yo le pedimos a Dios, Dios desde el cielo lo escucha. Amén. Él escucha y ve. Dice, escuchó tus oraciones y ha visto tu contribución. Ha visto cómo te esmera por los recursos de la gente necesitada. Así que Dios, como ha visto tus oraciones, como ha visto cómo ayuda al necesitado, Dios dice que envíe a varios hombres a una ciudad que está a 60 kilómetros aproximadamente de Cesarea, donde él vive. Que bajen a Jope. Envía unos hombres. Y en Jope, al lado del mar, hay una casita que le pertenece a un hombre llamado Simón, de oficio curtidor de pieles. Y en esa casa está residiendo temporalmente, está acogido Pedro. Simón, de sobrenombre Pedro, mi apóstol, mi discípulo. El ministerio de nación. Mándale y que venga. Mire, Dios conocía dónde estaba la casa de Simón el curtidor. Conocía cómo se llamaba el dueño de la casa.
conocía su oficio, conocía a su huésped. Y digo yo, si Dios no cambia, y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios sigue sabiendo cómo te llamas. Amén. Él sigue sabiendo cuál es tu casa. Él sigue sabiendo tu necesidad. Él sigue sabiendo qué necesitas, qué te falta. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Porque si Él desconociera cosas de nosotros, dejaría de ser el Dios que predicamos. Pero es el Dios que todo lo puede. Amén. Es el Dios de lo imposible. Amén. Es el Dios que tiene entre tantos atributos uno llamado omnisciencia. El Dios que todo lo sabe. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Así que ve y envía a que llamen a Pedro. Y dice la Biblia que rápidamente no titubeó, no debatió, no se puso a pensar. Dice que rápidamente llamó a unos criados suyos, unos siervos, y llevó, hermanos míos, uno de los soldados y los envió rápidamente. Y a Jope. Y le cuenta, hermanos míos, la visión que ha tenido, y le cuenta la empresa a la cual van a enviar. Le cuenta las circunstancias y le dice: he tenido una visión, me ha aparecido un ángel, me ha dicho esto, me ha dicho que vaya a la calle, y se lo cuenta a los criados. ¿Qué necesidad tenía? Si era el dueño. Cornelio es el jefe, es el dueño de los siervos, pero no tiene prepotencia, no vive del orgullo, no se hace más que nadie. Ha tenido una revelación del cielo y se lo cuenta a sus criados. Y no lo cuenta para enaltecerse ni echarse flores, se lo cuenta porque quiere compartir. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Dios nos ayude a compartir lo que Dios nos da. Amén. Y no para echarnos flores, porque algunas veces algunos de nosotros, la verdad, cuando recibimos algo, lo contamos pero con un orgullo, como que eres más que nadie, como que yo soy más que nadie. Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios es el mismo para mí, que para ti, que para el presidente, que para el responsable. Es el Dios de todos. Amén. Al mismo nivel nos pone a todos. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y le cuenta la misión que le va a encomendar. Y a Jope. Y está una casita de Simón, todos lo saben, ¿no? Se ponen en camino. Y van los dos criados y un soldado romano. Y llegan a la casa al día siguiente. ¿Y saben ustedes que Dios no improvisa? Que Dios ya lo tiene todo planificado perfectamente. Dios no es como yo, que tiene que improvisar las cosas. Dios ya lo tiene todo perfectamente organizado. Mientras que esta comitiva se desplaza desde Cesarea a Jope, Dios ya está tratando a su siervo en Jope. Porque allí hay un conflicto entre gentiles y judíos. Y se van a encontrar por primera vez. Y ese conflicto Dios lo tiene que tratar con antelación. Y cuenta que cuando llegaron, era como la hora novena, a la hora de la oración. Y Pedro estaba subido a la azotea de la casa, mientras que el dueño preparaba algo de comer. Dice, y orando, escúchame bien, y orando Pedro tiene un éxtasis. No tiene un sueño, no tiene una visión, tiene un éxtasis. Por éxtasis se traslada o se interpreta como algo que sale del cuerpo, que el cuerpo se quede en la tierra y tiene un trato con Dios. Así en el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión en Listra: si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. No sé lo que me pasó, pero de repente me vi en el cielo y escuché palabras inefables que al hombre no le he podido expresar.
Y dice la Biblia que en aquella situación que él ha entrado en esa éxtasis, ha visto el cielo abierto y un lienzo que comienza a descender poco a poco, cogido de las cuatro esquinas, y comienza a descender. Y se lo ponen delante. Y Pedro en aquel momento, dice la Biblia, tenía hambre. Mientras que él oraba, estaban haciendo la cocina abajo. Y tenía hambre Pedro. Y tenía hambre. Pero él dice, mientras que se hace la comida, yo me voy a poner a orar. Y entra en aquel trato de Dios. Y le bajan un lienzo con toda clase de cuadrúpedos, de toda clase de reptiles y toda clase, hermanos míos, de aves del cielo. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Cuando él escucha que el Señor le invita a que mate a alguno de los animales que aparecen en ese éxtasis, en esa muestra que el Señor le está mostrando en el lienzo, él rápidamente se aferra a su tradición, a sus costumbres, a sus leyes, y entra en debate con Dios, y entra en conflicto con el Dios verdadero. Señor, jamás nunca yo comí carne inmunda. Jamás nunca yo comí un animal que estuviera prohibido por las leyes. Jamás nunca transgredí las leyes de los alimentos. Y viene por segunda vez la voz. Pedro, mata y come. El Señor le está invitando a que mate. Le está invitando a que coma. Porque si el Señor estuviera transgrediendo las leyes, el Señor no te puede invitar a que hagas algo que sea pecado. Dios no te puede invitar ni me puede invitar a mí a que haga algo que vaya en contra del Evangelio. Cuando está diciendo mata y come, es porque tú vives en la ley. Pero ha comenzado la era de la gracia. Amén. Lo que tú tienes en tu mente es atrasado. Lo que viene ahora es nuevo. Amén. Hay un nuevo sistema. Ahora las cosas son limpias. Ahora la gracia lo limpia todo. Y él sigue insistiendo por segunda vez. Señor, no puedo. Es que nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y viene por tercera vez. Y dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Lo que yo he limpiado, tú no puedes decir que es inmundo. Y el velo comienza de nuevo a subir al cielo y desaparece. Justamente en ese momento están tocando a la puerta. ¿Quién viene a la puerta de Simón el curtidor? El soldado romano y los dos siervos de Cornelio. Y tocando preguntan por Pedro. Y le dicen, Pedro, allá hay unos hombres que te buscan. Y él entiende. Cuando ve que son un soldado romano, un jundunal. Eran los jundunales de aquel tiempo. Vinieron a buscarle. Y Pedro, y si yo he hecho algo y ahora me llevan al cardo. Pero Dios ya le ha preparado el corazón. Porque Dios nos tiene que ir preparando. Amén. En todo problema, en toda dificultad, incluso en las cosas grandes y poderosas que te van a hacer bien, Dios te tiene que preparar. Amén. Nos prepara para lo bueno y para lo malo. Amén. Nos prepara para cuando viene el problema, para que estés fuerte, resista y confíes en Él. Y te prepara cuando te vienen bendiciones que no te las esperas, para que no te pique la víbora del orgullo y seguir manteniéndote con la humildad que te caracteriza. Y el Señor nos tiene que venir preparando. Amén. De toda gloria sea para Dios. Y él, cuando baja, se encuentra allí al romano, soldado, a los dos criados, y vienen con un mensaje. Pero él dice la Biblia
que los invita a entrar en la casa. Esto a mí me llama poderosamente la atención, Miguel. Era la primera vez en todo el tiempo de Pedro, no solamente como cristiano, sino también como inconverso, que entraba un gentil a su casa, que recibía con agrado a alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Porque en aquel tiempo no entraban en conflicto, porque si un judío entraba en la casa de un inconverso, de un gentil, según la ley quedaba inmundo, quedaba impuro, porque se había mezclado con gente que no tenía conocimiento y que pecaba. Ni podía ir a la casa de nadie, ni podía recibir a nadie. Pero el Señor ya lo había dado. El Señor ya había quitado las tradiciones antiguas. Ya había quitado todo aquello que le perjudicaba, todo aquello que le dañaba, todo aquello que paralizaba el Evangelio, todo aquello que paralizaba su conversión. Porque mientras que nosotros nos arraigamos a costumbres dañinas que van en contra del Evangelio, estamos reteniendo nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que deshacernos, hermanos míos, de tantas cosas que tenemos aquí. Detengamos la parte buena, la positiva, la que no entra en conflicto con el Evangelio. Lo que es bueno, lo que es puro, lo vamos a mantener, lo vamos a apoyar y lo vamos a revalorizar. Pero aquello que te daña, aquello que te perjudica, hay tradiciones y iglesia del Señor que no nos conviene, que son costumbres gitanas, que podemos respetarlas, pero no las abraces. Porque si el Evangelio te cambia, tú tienes que dejar cosas del pasado. Que toda gloria sea para Dios. Amén. A su nombre, Gloria. esa gloria. Y lo recibe en su casa. Y ellos le cuentan la misma versión que le ha contado el centurión romano. Cornelio le cuenta la visión. Un ángel ha venido, le ha dicho a mi Señor. Y nos repetimos lo mismo para ir avanzando. Y dice la Biblia que aquel día se quedó con ellos en la casa de Pedro, aquellos hombres, no los dejó ir, pero al día siguiente se pusieron en marcha. Posiblemente porque se les hizo tarde, porque en los 60 kilómetros, hoy 60 kilómetros los hacemos en 20 minutos. Hoy con un coche medio bueno, con las carreteras que tenemos, 60 kilómetros, hermanos míos, en 20 minutos, media hora, si ustedes me fuerzan a ir despacito, ¿vale? En aquel tiempo, 60 kilómetros eran penosos, eran a pie. La mayoría mente, los que no tenían los medios de locomoción, como era un caballo, como era la gente más pobre, más humilde, se les veía por los caminos andando. 60 kilómetros eran penosos, eran difíciles, eran duros. Tanto si era verano como si era invierno, 60 kilómetros se le hacían muy complicados. Pero escúcheme bien, aunque había conflicto y aunque era difícil, pero Él se pone en acción. Amén. Que no sé qué te está pidiendo Dios, que no sé dónde Dios te quiere llevar. Que tú, para ti o para mí puede ser algo difícil, algo trabajoso. Pero te invito a que hagas obediencia al Señor. Obedece y déjate llevar por el Espíritu. Amén. Este era el título del mensaje, ¿no verdad? Lo recuerdan, ¿no? Guiados por el Espíritu. ¿Quién guió a Cornelio? El Espíritu Santo. Amén. Cornelio, envía. Y Cornelio, obediente al Espíritu Santo, envía. ¿Y quién trató a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Ve ahora a Cesarea y escucha lo que te tienen que decir. Y obediente, va. Qué bueno es cuando hacemos caso al Espíritu Santo. Amén. Cuando somos guiados, hermanos míos, dejamos los conflictos, dejamos los errores, dejamos la partida, somos obedientes, vamos gozosos, vamos llenos de alegría. Y llegan, hermanos míos, al día siguiente a la casa de Cornelio. Ay, yo te veo aquí ya, esto es para romperte la chaqueta. Entra a la casa de Cornelio y dice la Biblia, y Cornelio salió a recibirlo. Igual era conocedor de que él, con su tradición judía, no podía entrar a la casa de un gentil. Y hace algo inusual. Un centurión romano, un hombre de la alta cúspide, un hombre importante, se tira de rodillas delante de él. Y inclinándose, le adora.
Conoce a Dios, Miguel. Tiene trato con Dios. Ora y el Señor lo escucha. Ofrenda y el Señor la ve. Le envía un ángel para que le trate su conversión. Pero le falta conocimiento. Por eso se inclina delante del hombre. Y se inclina delante de Pedro pensando que Pedro es un Superman. Pero ahí está el apóstol Pedro, que dice, levantándole, cogiéndole la mano, dijo, no, levántate muchacho, porque tú y yo somos iguales. Amén. Tú y yo somos iguales. Que yo no soy más que tú, pero que usted tampoco es más que yo. No nos hagamos uno más grandes que otro. No creamos, hermanos míos, ni porque tengamos más años, ni porque tengamos más edades, ni porque tengamos más tiempo de evangelio, que no, que usted y yo somos iguales, que Dios no hace acepción de personas, que van a ser salvos los de 70 años de conversión, como los que pasen una sola semana en la presencia del Señor antes de que Él venga. Me invitaron hacía tiempo, un gitanico que había muerto, converso toda su vida. En ese lugar hay 2 iglesias. El hombre partió al cielo. Me invitaron para hacer el sepelio, ¿no? Un hombre que era reacio a Dios, pero que en el último momento se le hizo la confesión y aceptó a Cristo. Amén. Cuando me tocó administrar, le conté la historia de aquel señor que le dio unos talentos a uno, una paga, una ayuda, te contrato para que vengas a trabajar en mi viña. Y dijo, y los trató, no me acuerdo por cuánta, pongan el precio, 50 euros. Te voy a dar 50 euros para que vengas a trabajar en mi viña. Y dice que los contratan. Y echaban toda la jornada laboral, 8 horas de trabajo, y los echaban un día y otro. Y al día siguiente, dice la Biblia, que el dueño salió a la plaza y llamó de nuevo a que hayan más trabajadores. Y les dijo, mira, si venía a trabajar a mi viña os doy 50 euros. Y ya era la tarde. Y los contrató y ellos también fueron. Unos comenzaron a trabajar por la mañana temprano. Los segundos comenzaron a trabajar en la viña después de comer. Se habían quitado toda la mañana. Habían comenzado en el segundo turno de la tarde. Pero llegando a la última hora de que los trabajadores cerraran, se fue el dueño de la viña a contratar más gente a la plata. Y solamente faltaba 1 hora. Y le dijo, ved, ¿queréis trabajar conmigo? Os daré 50 euros. Y simplemente fueron allí, cortaron 2 racimos de uva y se acabó la jornada. A la hora de pagar, todos se pusieron en fila. Y a los que comenzaron por la mañana les dio sus 50 euros. Y los que comenzaron a la media tarde les dio sus 50 euros. Y al que solamente echó un ratito le dio también sus 50 euros. Y comenzaron los primeros a quejarse. ¿Y por qué a ese le pagas igual que a mí? Si yo he trabajado más que ese, si yo llevo toda la vida, si yo llevo todo el tiempo, si yo he estado llorando, yo he estado ayunando, y en las iglesias he estado para arriba, he estado para abajo, y este que solamente lleva un ratito, le das igual que yo. Y el señor de la viña le dijo, yo qué pacto hice contigo. ¿Cuánto te dije que te pagaba? ¿No te dije que te daba la salvación? ¿Qué me importa si tú me has servido 50 años? Ese privilegio te lo llevas tú. Amén. De que desde tu juventud te has servido, te has puesto a servirle a Dios. Y los que llevan menos años, el privilegio es nuestro. Pero el ladrón de la cruz, señores, solamente estuvo un ratito. Pero él abrazó la fe de Cristo. Amén. Abrazó al Señor Jesucristo. Amén. Y abrazó el Evangelio. Y él dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, haz que yo sea uno de los tuyos. Y el Señor le dijo, desde este momento estarás conmigo en el reino de Dios. Amén. No es el transcurso, no es el tiempo, es la obediencia. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Y justamente esto prediqué, el sermón que prediqué allí, y la familia, hermanos míos, los seres llegados, llorando porque entendieron que su madrecito nunca había estado en el Evangelio, pero que en el último momento la había abrazado y que estaba también en el reino de Dios. Amén. Que toda gloria sea para Amén. Dios. Voy a ver si soy capaz de ir avanzando y finalizando. Y levántate porque tú eres igual que yo. Y comienza a decirle, voy a intentar
Es que, digo, el Larguísimo tiene 40.000 puntos que no hacen tanto bien, que te administra el Espíritu Santo, pero voy a intentar reducirlo, ¿vale? Voy a correr todo lo que pueda y llegar al final. Lo levanta y lo entra en la casa. Y aquí en la casa, Cornelio ha reunido a toda su familia, a sus seres queridos, a sus amigos. Y cuando Pedro entra, hay así una comitiva de gente que le está esperando. Y le pregunta Pedro, ¿para qué me habéis hecho venir? ¿Para qué yo he venido aquí? Ellos le responden, no lo sabemos. Pero Cornelio le cuenta la visión. Yo he tenido esta visión, ha venido un ángel, me ha llamado, me ha dicho que vaya, que te traiga, así que estamos en tus manos. Él comienza a decirle al apóstol Pedro, ¿sabéis cuán abominable es entrar un judío en la casa de un gentil? Vaya Miguel, comienzo de predicación. No veas cómo empieza a predicarle, diciendo que era como abominable que estuviera en aquel lugar. Ustedes sabéis cuán abominable es entrar en la casa de un gentil. No sé cómo reaccionaron aquellos como debían de reaccionar, pero tenían necesidad. Amén. Aquella gente tenía necesidad. Amén. Y querían escuchar la voz del cielo. Amén. A veces nosotros nos ofendemos por menos que eso. Y cuando nos ofendemos, ¿saben lo que hacemos? Ya no venimos al culto. Porque entra y no me ha saludado. Porque entra y me ha hecho así. Porque mira la palabra que me ha dicho. Y por menos que eso dejamos de venir al culto. Igual no tienes la necesidad que crees que tiene. Porque el que tiene necesidad aguanta. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Pedro no fue el mejor inicio de una predicación. Pero él es fiel con lo que siente, con lo que sigue abrazando un poco su atención. Pero el Señor también me ha tratado a mí. Y yo he visto, y él entiende que los reptiles, los cuadrúpedos, las aves inmundas, está hablando del pueblo gentil. Y ahora comienza él a predicarle el Evangelio, iglesia del Señor. Escúchame bien. Empieza a predicarle el Evangelio y de repente el Espíritu Santo lo llena todo de la gloria de Dios. Y comienza y se activa el segundo Pentecostés. El primer Pentecostés fue en aquel aposento alto, donde comenzaron unas lenguas repartidas como de fuego que se posaban sobre la cabeza y comenzaron a hablar lenguas llenos del Espíritu Santo. Pues lo mismo que pasó en Pentecostés ha pasado en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Amén. Y usted y yo tampoco tenemos que hacer acepción de personas. Amén. Y fueron llenos. Y llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar lengua. ¿Saben ustedes que unos pasajes más atrás a Pedro se le dio las llaves del reino? Le dijo el Señor, a ti te entrego las llaves del reino. Y lo que tú abras será abierto. Y lo que tú cierres será cerrado. Y esa llave las utilizó en Pentecostés para los judíos. Dice que cuando le acusaron de que estaban llenos de mosto, de vino, dice, y saliendo Pedro a la calle a la gente que le criticaba, comenzó a predicarles el Evangelio y le dijo, no estamos llenos de vino porque mira la hora que es muy temprano, pero ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, nos ha llenado de su gloria, nos ha invadido el poder de Dios y hemos comenzado, y a partir de ahí dice, como 5.000 personas se convirtieron en una sola predicación. Amén. Hoy necesitamos 5.000 predicaciones para convertir a uno. Verdad. De una sola predicación, 5.000 personas se convirtieron. Y yo necesito 5.000 mensajes para convertirme. Y ahí utilizó las llaves del reino para los judíos. Y en Cesarea de Filipo, en la casa de Cornelio, utilizó también las llaves para los gentiles. Es verdad que el apóstol Pablo es el ministerio de los gentiles. Apóstol de los gentiles se le llama. Él es el fundador de las iglesias. Pero la llave, señores, no era de Pablo, era de Pedro. Aquí que la obra que tú haces no eres tú, somos tú y yo con el hombro arrimado. Amén. Porque en la obra todos somos colaboradores. Amén. Unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Amén.
toda gloria sea para Dios. Que toda gloria sea para Dios. Y quiero finalizar con esto porque me tengo que sacar un montón de cosas. Yo les hago a ustedes una pregunta. Y con esto yo voy a finalizar. ¿Por qué el ángel que se le presentó a Cornelio no le dio el mensaje? ¿Por qué no le predicó el evangelio? ¿Por qué tuvieron que llamar a Pedro? Pues no estás tú. ¿Qué es más importante? ¿Pedro o un ángel? ¿Cuál tiene más espiritualidad? ¿Cuál es más santo? ¿Pedro o el ángel? ¿Por qué el ángel no le predica? ¿Por qué no le cuenta cómo tiene que hacer para convertirse? Porque aunque usted y yo no respetemos los ministerios y nos dé igual, no, yo no, Dios sí lo respeta. Amén. Y no le manda el mensaje por el ángel, se lo manda por su siervo. Porque Dios se sujeta a los ministerios. Amén. Dios se sujeta a lo que Él establece. Porque Él dice, y yo mismo, y Él constituyó primeramente apóstoles, después profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y todo eso lo ha creado Dios. Y Dios no puede constituir algo y saltarse las leyes. Usted y yo sí no las podemos saltar. Y decir, aquí va, ni pastores, nadie. Usted haga lo que quiera. Pero Dios sabe respetar. Amén. Y por eso no le trae el mensaje, se lo tiene que traer Pedro, que es el ministerio de nación, es el ministerio establecido. Y él le tiene que pedir el mensaje, y con aquel mensaje, hermanos míos, lo que no hizo el ángel, lo hizo Pedro por medio de una predicación. Amén. Así que es verdad que finalizo, y les quiero decir, iglesia del Señor, que posteriormente, más adelante, a Pedro se le convoca para que dé explicaciones de lo que había allí pasado. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cornelio envió a la casa de Pedro, fue el fundunaz con dos siervos aquellos, un soldado y iba con dos? Pues cuando fueron a la casa de Pedro, José, y le dijeron que venga, él también llevó a otros cuantos hermanos que le acompañaran. Dice, y Pedro, acompañando a los tres hombres, llamó a un grupo de hermanos que vinieran con él. Y se los lleva. ¿Para qué? Una, porque quiere compartir. Porque aquí no somos autosuficientes. Y dos, porque entendía de alguna manera que Dios lo iba a tratar y necesitaba testigos delante de él. Para que testificaran luego lo que el Señor había hecho. Y luego en un concilio que se le hace y gente de la alta cúspide que le preguntan, les dice, señores, el apóstol Pedro defendiendo a los gentiles, ¿acaso nosotros somos más que Dios? Si Dios ha limpiado y el Señor ha cambiado las leyes y el Señor ya dice que lo que era antes inmundo ahora ya no lo es, y tiene que rebatir con los judíos para que puedan entender que ha entrado un periodo llamado gracia y que tienen que ir dejando para atrás las cosas. Y desde aquel momento los gentiles, sin circuncidarse, pasaron a ser pueblo de Dios. Amén. Había una pared intermedia que fue derribada. ¿Y sabe quién derribó aquella pared intermedia que separaba a los unos de los otros? Una pared intermedia. Dice, ¿y qué veréis en la Sulamita? Dice el libro de la Eclesiastes, ¿qué veréis en la Sulamita? ¿Quién es la Sulamita? La Sulamita es la iglesia. Dice, ¿y qué veréis en la Sulamita? Dice, la reunión de dos campamentos. Dos campamentos, uno el judío, otro el gentil, pero que ya no son dos, ahora es uno, ahora es la Sulamita, ahora es la iglesia. Nosotros, gracias a ese pasaje, tenemos lugar aquí en este lugar para recibir al Señor, para agradarle y poder seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, señores, recuerden, fieles, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Sin acepción de personas. Y las cosas de Dios no tienen confusión. Dios nos conoce, sabe cómo nos llamamos, sabe dónde vivimos, sabe lo que necesito y sabe lo que me conviene. Un fuerte aplauso para Dios. Que la gloria
gloria sea para Dios. Amén. A su nombre. Gloria. A esa gloria. Ah, Que gloria. el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Y que el Señor bendiga a su mensajero en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Amén. Una cosa es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros como modala para salvación, y otra cosa muy distinta es estar llenos del Espíritu y ser guiados por Él. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.